Más Noticias Caracol con Mabel Lara y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. Una muy grave situación de orden público se presenta a esta hora en la Tebaida, Quindío, donde por segundo día habitantes protestan contra el alza de los servicios públicos. Nuevamente, la alcaldía aún se desconoce el número de heridos y detenidos. El ejército llegó hace pocos minutos a colaborar en la seguridad del municipio. Los disturbios comenzaron cuando en la alcaldía de la Tebaida se realizaba una reunión a la que asistía el gobernador del Quindío para analizar los problemas generados por las altas tarifas de servicio público que ya habían provocado desórdenes. Habitantes que se encontraron en la plaza principal a la espera de los resultados de la reunión comenzaron a lanzar piedras contra la alcaldía. La policía antimotines lanzó gases de inmediato para dispersar a jóvenes que provocaban los desórdenes. Cuando el alcalde estaba hablando para varios medios de comunicación, se escuchó una fuerte explosión que causó pánico en la alcaldía. Noticias Caracol captó las imágenes de varios policías y habitantes heridos, también de algunos detenidos. El comercio tuvo que cerrar sus puertas de inmediato. En medio de los desórdenes, un grupo de atacantes buscó refugio en un colegio e ingresó por la fuerza a un restaurante escolar. La seguridad en el municipio fue reforzada. Y donde también se presentaron disturbios fue en la Universidad Distrital en Bogotá. Estudiantes se enfrentaron a la fuerza pública. El tráfico por la circunvalar colapsó por 5 horas. A la 1 de la tarde comenzaron a oírse las primeras papas explosivas dentro de la Universidad Distrital. Unidades del Escuadrón Antidisturbios se enfrentaron con más de 100 jóvenes, algunos encapuchados durante 5 horas. Los jóvenes cogían cualquier cosa a su paso para enfrentarse a los uniformados y también para protegerse. Y la tensión crecía cuando las tanquetas del SMAT intentaban ingresar a la institución. La protesta impidió el tráfico vehicular en la avenida Circunvalar con calle 28. Los manifestantes protestaron en contra de las anunciadas reformas a la educación superior. Gracias por seguir con nosotros. A 8 ascendió hoy el número de muertos por una explosión y un incendio en la tubería de una central hidroeléctrica en Chinchiná, Caldas. Sobrevivientes relataron a Noticias Caracol los dramáticos momentos vividos durante la emergencia. Totalmente calcinado quedó el interior de la tubería que explotó en el embalse La Esmeralda de la central hidroeléctrica de Caldas Check, ubicada en zona rural de Chinchiná. Rolando Tornero, sobreviviente, relató el sufrimiento que vivieron él y 21 compañeros más durante el incendio. Sentimos mucho pánico, mucho temor, pero la fe en Dios, como les repito, y la calma fue lo que nos ayudó a salir adelante. Duván Marín, otro sobreviviente, explicó por qué se produjo la tragedia. Todo se causó fue por una caneca que dejaron ir llena de pintura. Entonces al coger y encontrarse la caneca con todos los empalmes, los reventó y se prendió. Bruno Seidel, gerente de la central hidroeléctrica de Caldachec, expresó que el mantenimiento era necesario hacerlo, por lo que se contrató a 2 empresas de Medellín. Es una tubería de acero, es una tubería que tiene 60 años de vida, la estamos recuperando. En la Clínica del Corazón y en el Hospital Santa Sofía de Manizales, los médicos luchan por salvarle la vida a 7 trabajadores, 4 de ellos con quemaduras graves. Los otros 3 con intoxicación por inhalación de gases, por monóxido de carbono, fueron manejados en la noche, se le hicieron gases arteriales, se hizo el manejo de la parte respiratoria. Mientras tanto, en Medicina Legal de Pereira se adelanta la difícil labor de identificación de cadáveres. Organismos de socorro rescataron esta tarde los cuerpos sin vida de 2 de los 4 mineros que permanecían atrapados en una mina de carbón de Socha, en Boyacá. Desafiando las difíciles condiciones del túnel, los rescatistas descendieron 500 metros y en medio de los escombros encontraron a las 2 víctimas. El número de trabajadores muertos por la explosión en la mina ascendió a 5. Dentro del socavón quedan aún 2 obreros atrapados, pero los socorristas tienen pocas esperanzas de hallarlos con vida. Y después de 5 días de paro y disturbios se levantó definitivamente la protesta en Campo Rubiales, en el Meta. En menos de 24 horas regresará la normalidad en la producción petrolera y en las demás actividades de la región.
El paro se levantó luego de varias visitas en helicóptero por más de 5 horas que hicieron a los campamentos del campo petrolero representantes de la empresa Pacific Rubiales, los trabajadores y de la policía. Efectivamente se logró llegar al acuerdo de que se iniciaran labores. La normalidad regresará poco a poco entre jueves y viernes al campo petrolero, según Henry Jara, presidente de la Unión Sindical Obrera en el Meta. Hay muchos trabajadores que no contaban con algunos servicios de lavado de ropa y todo este tema y de alimentación, pero ya mañana inicia totalmente el trabajo en Campo Rubiales. Las personas ya empiezan y regresan a su actividad normal. Haciendo unas cuentas, alrededor de unas 7.000 trabajadores. Noticia que fue bien recibida por los comerciantes, transportadores y la policía, que estuvo representada por el director de Seguridad Ciudadana, general Rodolfo Palomino. Quedan como lecciones aprendidas de que es posible, desde luego, construir escenarios de diálogo respetuosos, eso sí, en donde no tenga que mediar necesariamente actos vandálicos. El oficial agregó que por ahora el orden público también regresó a la normalidad. Una audiencia que se llevaba a cabo en un juzgado de Florida Blanca, en Santander, fue suspendida por un hecho insólito. Un obrero que trabajaba en la remodelación del inmueble ubicado al lado del juzgado se resbaló y cayó en la sala, encima de los sorprendidos asistentes a la diligencia. En el tercer piso de esta obra trabajaba el obrero de 22 años cuando se resbaló y cayó en medio de la sala de un juzgado en Florida Blanca, Santander, donde se celebraba una audiencia por lesiones personales. El obrero golpeó al secretario del juzgado, Andrés Flores. Así quedó el hombre luego de la caída. Nos encontramos en audiencia, se estaban imprimiendo las actas de la audiencia y cuando de pronto cayó un obrero acá, y yo estaba acá en la impresora y me cayó encima. Ante la magnitud de los daños en la sala, el juez Mauricio Plata tuvo que suspender la diligencia. Dañando la impresora, las tejas, más las acometidas eléctricas que tenía en la sala. Prácticamente quedó el cielo raso, partido totalmente. Las pérdidas por el accidente se estiman en cerca de 50 millones de pesos. En este centro asistencial se recupera el obrero que cayó desde un tercer piso. Los médicos aseguran que se encuentra fuera de peligro. Lo que pasa en Santander se ve en Noticias Caracol. El exministro y exsenador Alberto Santofimio, quien fue condenado por un juez, absuelto por un tribunal y condenado nuevamente por la Corte Suprema de Justicia por el crimen de Luis Carlos Galán, habló con Felipe Zuleta del Radar. Santofimio dijo que en su caso se cometió un holocausto probatorio porque desaparecieron todas las pruebas que lo absolvían. Sostuvo que los hijos de Luis Carlos Galán usaban el proceso contra él cuando tienen aspiraciones políticas. Admite que ya no le queda ninguna instancia en Colombia, pero anuncia que acudirá a instancias internacionales. A continuación, algunos fragmentos de la entrevista que se verá en el Radar. Doctor Santofimio, ¿por qué a usted le hicieron 3 procesos? Eso no lo entiende nadie, doctor Zuleta, porque en Colombia los ciudadanos tienen 2 instancias y el techo de la instancia ordinaria es solamente susceptible de recursos extraordinarios. En el caso mío, el recurso era de casación, pues mágicamente el magistrado auxiliar ascendido a titular, cuando presiona la parte civil el fallo de la casación, parece que se leyó en 2 o 3 semanas los 60.000 folios del proceso y aparece con una ponencia en donde hace un verdadero holocausto probatorio, desaparece 200 y pico de pruebas a mi favor, solamente coge las 2 pruebas que el juez de primera instancia tuvo. ¿A qué atribuye usted entonces esta fijación de la familia Galán con ustedes de hace 30 años, 25 años? Eso lo atribuyo a que unos enemigos locales de Ibagué inventaron la infamia de que Escobar dice que había estado en un cumpleaños mío en determinada fecha. Eso se demostró que no fue así. Ni siquiera el juez de primera instancia, que me metió una condena bárbara, admitió que eso pudiera ser cierto porque era absurdo. Entonces esos enemigos y malquerientes míos locales se dedicaron a cultivar en el ánimo de doña Gloria y ella de sus hijos, entonces menores, esa tesis del sospechoso cómodo, porque como había sido yo el contendor intelectual, el contendor político del doctor Galán a la luz pública, entonces era más fácil decir, como era el que competía con mi papá y el que lo controvertía, entonces seguramente en la indisposición de carácter político. Pero venga, Leo, usted habla de ese engendro de la Corte, pero digamos que eso es lo que usted tiene, una sentencia del máximo tribunal de justicia que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le queda? Tan la caté, o sea, cumplir la condena o pelear dónde. Tan la caté la decisión de la Corte que no huí,
no busqué asilo político, pudiendo haberlo buscado, que todo esto es una ostensible persecución política, es la total politización de un proceso judicial. Son millones los colombianos de la clase media, de la edad de los jóvenes galán, que tienen méritos, tienen máster, PhD, toda clase de esfuerzos académicos y no tienen las posiciones que ellos tienen, porque no han tenido la fortuna que ellos han tenido de vivir de la tragedia de su padre durante 20 y pico de años. Es decir, usted está diciendo que ellos no tienen mérito para llegar, sino que han vivido del padre. Clarísimo, han vivido del padre y del proceso penal durante todo este tiempo. Usted mira la cronología de este proceso y cada vez que alguno quiere lanzarse a algo, inmediatamente activan el proceso y activan la maquinaria diabólica contra mí, eso está perfectamente claro. Es más, mire la secuencia última de la casación, sale uno de esos jóvenes galán y dice, es la hora de que falle en la casación. A los 8 días, el fiscal adjunto del caso pide a la Corte que falle en la casación. Pero así son de poderosos. Y a los 15 días falla en la casación. ¿Pero por qué no tiene fe en la tutela? Porque sé que hay una especie de pacto de que no opere la tutela contra sentencias. Y estamos en época de reforma judicial, todo el mundo anda cuidándose. ¿Y las instancias internacionales de las que usted ha hablado? En esas sí tengo fe, porque estoy seguro, absolutamente seguro, que así no lo vea yo, lo verán mi mujer y mis hijos y mi familia y mis amigos que han creído y siguen creyendo en mí, verán los resultados de que resplandecerá mi inocencia, mi verdad y la juridicidad del planteamiento mío para defenderme. Usted lo que está diciendo es que no se sabe quién mató a Galán. Eso no lo digo solo yo, lo dice Antonio Caballero, uno de los periodistas y cronistas más independientes que tiene este país, que ha hecho una gran síntesis de lo que ha pasado conmigo. Refiriéndose a la sentencia, dice, no hubo... Estamos hablando de Antonio Caballero, el columnista de Semana. Dice, no hubo justicia en este caso. Les hicieron a Santofimio una insólita tercera instancia que no había por qué hacerle, porque trataba de una casación. Y nos quedamos sin saber quién mató a Luis Carlos Galán. Pues esta es la entrevista completa de Felipe de Zuleta con Alberto Santofimio. Podrá verse a continuación de este noticiero por Caracol Internacional, canal 134 de DirecTV y 106 y 110 de Telmex, por nuestra página www.noticiascaracol.com y por el canal Caracol después de la última emisión de noticias. La diplomacia internacional tiene los ojos puestos en Naciones Unidas, donde mañana intervendrá el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para pedir el reconocimiento del Estado palestino y su inclusión en la comunidad de naciones. Noticias Caracol habló en Bogotá con los representantes diplomáticos de Israel y Palestina para conocer sus posiciones sobre este sensible asunto. ¿Por qué acudir a la ONU? El problema palestino nació en Naciones Unidas cuando el 29 de noviembre de 47, esa misma Naciones Unidas decidió el partición de Palestina para crear dos estados. 64 años después, la mitad de esa resolución no fue aplicado. Ningún país árabe, ningún líder árabe que estaba ahí lo aceptó. De hecho, el día siguiente a la proclamación del Estado de Israel, 6 ejércitos árabes invadieron al Estado de Israel. El debate de hoy no es si se crea o no un Estado palestino, sino la manera en que los palestinos lo quieren conseguir. ¿Qué consecuencias tiene esta acción? Hay que entender que una acción unilateral por parte de los palestinos en Naciones Unidas tiene sus implicaciones. El paso palestino pone en riesgo todo lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. No es la amenaza israelí de hoy, porque lamentablemente la comunidad internacional ha tratado a Israel a lo largo de estos 64 años como el niño malcriado que tiene derecho a violar todas las leyes sin esperar ningún castigo. ¿Desistirán los palestinos de presentar la petición? Se están haciendo muchos esfuerzos diplomáticos por parte de Estados Unidos y de Europa de encontrar una salida, una solución para que los palestinos no sigan con su acción unilateral en Naciones Unidas. Hoy es el momento que estamos en Nueva York, en el mismo lugar donde nació Israel, ratificar el fallo y dar el certificado de nacimiento al Estado palestino. Y a propósito de este tema, miles de palestinos protestaron hoy en Cisjordania contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por su oposición al reconocimiento de un Estado palestino. Con pancartas anti-Obama, cientos de personas se agruparon frente a la oficina de Mahmoud Abbas en Ramallah para hacer sentir su rechazo. La misma escena se vio en la Franja de Gaza, donde la multitud coreaba "Escucha Obama, queremos un Estado libre".
Hoy es 22 de septiembre y se acercan las cruciales elecciones regionales. Por eso damos la largada a nuestro conteo regresivo. En este momento faltan 38 días, 12 horas, 11 minutos y 45 segundos para elegir a nuestros alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Canal Caracol es el canal de las elecciones. Y la gente pregunta sobre las elecciones y aquí en Noticias Caracol le respondemos. Esta es nuestra clave electoral de hoy. Claves electorales. ¿Cómo hago para saber dónde debo votar? En la página web de la Registraduría, www.registraduría.gov.co. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación. Allí se les indica el puesto y la mesa de votación en la cual podrán ejercer su derecho al voto. También pueden consultar el censo electoral en las registradurías municipales, especiales y auxiliares de todo el país o llamar al 113. Canal Caracol, el canal de las elecciones. Y los candidatos más opcionados a la alcaldía de Ibagué le cuentan a los votantes qué estrategias tienen para aumentar la inversión en esa ciudad. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría usted para que empresas generadoras de empleo inviertan en la ciudad de Ibagué? Le vamos a garantizar la inversión. Haremos un POT que se acomode a las circunstancias de los empresarios. Mantendremos las exoneraciones. Garantizamos efectividad y eficiencia en los servicios públicos, movilidad y seguridad para la ciudad. Una ciudad segura, una ciudad que garantice la tranquilidad de los inversionistas. Pero otro tema fundamental para los inversionistas, una ventanilla única que les permite una interlocución que pueda fluir permanentemente entre el Estado y el sector privado. Canal Caracol, el canal de las elecciones. El precio del dólar se trepó hoy en el país. El alza de la divisa se produjo porque el mercado bursátil mundial vivió hoy uno de sus días más difíciles ante la caída de las bolsas de valores del mundo, entre ellas la de Colombia, por temor a una nueva recesión. La razón para que el dólar en Colombia ya haya llegado a 1.915 pesos, 33 más que ayer, se debe al afán de los inversionistas en buscar activos más seguros ante la incertidumbre económica que se vive en Grecia, Europa y Estados Unidos. El dólar es una de esas monedas o de esos activos que históricamente han sido refugio y que han permitido a los inversionistas estar temporalmente ahí. Precisamente, la divisa alcanzó a cotizarse a los 1.930 pesos y según los analistas, si las cosas siguen así, vamos a tener dólar caro para rato. Y podemos seguir viendo niveles del dólar que no habíamos visto en todo el año como fue el día de hoy. Hay que esperar qué va pasando poco a poco con las autoridades en cada uno de los mercados. Esa venta masiva de acciones y el refugio en el dólar ante una eventual recesión provocó hoy, no solo en Colombia sino en el mundo, el desplome general de las bolsas de valores. Ese proceso de venta hace que caigan los precios de las acciones y la gente se refugia comprando dólares para comprar igualmente el tesoro americano. Hasta el barril de petróleo bajó hoy de precio y se ubicó en los $80. Para los analistas es muy posible que el dólar a final de año vuelva a caer. A pesar de los vaivenes de la economía mundial, Colombia reporta un crecimiento económico muy superior al de otros países, según lo reveló hoy el DANE. En los primeros 6 meses del año, el Producto Interno Bruto Nacional fue del 5%, muy por encima del 4.2% que se registró hace un año por la misma época. Los sectores que más jalonaron este crecimiento fueron minas y canteras, comercio, restaurantes y hoteles y transporte y comunicaciones. Los sectores que menos subieron fueron construcción de obras civiles y producción cafetera. Hoy el presidente Juan Manuel Santos fue el encargado de abrir la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde Colombia tiene un puesto de miembro no permanente. En el discurso, Santos insistió en mostrar la importancia de la mediación para solucionar conflictos globales. En los conflictos internacionales, como en la salud, siempre es mejor prevenir que curar. El momento más favorable para resolver una controversia es en su etapa inicial, antes de que escale. Comenzó hoy en Medellín el juicio por lavado de activos contra Lirio de Jesús Rendón alias El Cebollero. Al término de la primera audiencia, el delincuente fue trasladado de la cárcel de Itagüí a la del Pedregal, en la misma ciudad. Otros hechos del día en Noticias Caracol. Hay preocupación en Medellín por el asesinato de otras 2 mujeres. Una de ellas apareció sin vida en la Comuna 13 y la otra en el norte, a orillas del río Medellín. En la ciudad este año han sido asesinadas 95 mujeres.
La policía se tomó 6 puertos del departamento del Atlántico para garantizar la seguridad de los viajeros. Armas de fuego y animales en vías de extinción fueron decomisados. El ejército evitó un atentado de las FARC en una carretera rural que conduce a la vía entre Ibagué y Cajamarca. Un artefacto de 15 kilos de explosivos fue hallado y neutralizado por expertos. Una mujer resultó herida al colapsar el techo de un restaurante escolar en Ocaña, norte de Santander. La antigüedad de la construcción habría ocasionado la emergencia. Daños materiales dejó la explosión de un petardo abandonado en una bolsa en las afueras de la sede de tránsito departamental en Quibdó. 36 personas fueron capturadas por la policía en Bucaramanga, sindicadas de integrar una red de venta ilegal de chance. Durante los operativos se decomisaron 150 millones de pesos en efectivo, papelería y computadores. 2 auxiliares de la policía resultaron heridos con disparos de fusil durante un ataque de las FARC a un puesto de control en el municipio de La Salina, sur de Casanare. Los heridos fueron trasladados a Yopal. La alerta roja fue declarada a lo largo del río San Jorge, en Córdoba, debido a una grave inundación. Sus aguas desbordadas ya dejaron 650 familias damnificadas en el municipio de La Apartada. Las aguas desbordadas del río San Jorge y de varios caños inundaron unas 650 familias en La Apartada, Córdoba. La situación más grave se registra en el corregimiento Puente San Jorge, donde el agua alcanzó más de 1 metro de altura en sus viviendas, como se observa en estas imágenes. Nos hace falta comida, alimento, que no tenemos nada porque todos estamos hundidos. Y es un pueblo que estamos llevados. Aquí, en el corregimiento de Puerto San Jorge, perteneciente al municipio de La Apartada, la comunidad solo puede movilizarse en canoas como estas. Algunas familias, como la de Isabel Benavides, tuvieron que abandonar sus casas y se ubicaron en cambuches improvisados a la orilla de la carretera. Mal, porque me tocó salir anoche a dormir acá en la carretera, pero ya el alcalde mandó la colaboración por el día de hoy. Son 12 barrios y 2 veredas inundados hasta el momento. Ante el incremento de las lluvias, las autoridades ambientales decretaron la alerta roja en las orillas del río San Jorge y la amarilla en el Sinú.